Buenos días a todos. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo sea para siempre en su iglesia. Amén. Bueno, bienvenidos a todos una mañana más a contemplar la hermosa palabra de nuestro Dios y a nuestro Dios a través de sus hermosas palabras. Amén. Vamos a centrarnos en las Escrituras, hermanos y hermanas. Vamos en esta mañana a contemplar a Cristo a través de la carta de los Colosenses, capítulo 1. Del versículo 13 estaremos contemplando al versículo 15. Queremos que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, en medio de la iglesia. Y voy a hacer una oración en esta mañana para que me acompañen. Cuán bienaventurado es tu pueblo. Apagamos los móviles, por favor, para que no haya interrupciones, por favor. Queremos en esta mañana, Señor, acercarnos a ti, porque son tantas las misericordias que hemos recibido, que nos sentimos, Señor, como bienaventurados en medio de un mundo caído, dichosos, felices, de que tu salvación haya llegado a nosotros. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz, sufrir las consecuencias que nuestros pecados y nuestras vidas merecen por haber ofendido tu santa ley. Gracias, Señor Jesucristo, por venir voluntariamente a ofrecerte en la cruz para salvación de todos y cada uno de nosotros que hemos creído en tu nombre. Gracias. Gracias por ocupar el lugar que nosotros merecemos. Y gracias por rogar al Padre para que enviase a su Espíritu a nuestros corazones. Gracias, que Cristo sea glorificado en medio de nosotros, porque solo es Cristo el que debe ser glorificado en medio de nosotros. Ese es el propósito por el cual tu Espíritu está en tu iglesia, para glorificar a Cristo. Así que en esta mañana de domingo, donde celebramos el Día del Señor, donde apartamos y hacemos un parón en toda nuestra semana para darte gloria y honor en este día especial para nosotros, que tú nos has concedido por gracia y misericordia, exaltar a Cristo por encima de todo y por encima de todas las cosas. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, nuestras vidas cantan a tu nombre. Exaltado seas por siempre. Padre, gracias porque nos haces partícipes de tus misericordias. Y queremos pedirte que en medio de todo el dolor que está sintiendo esta ciudad, tu pueblo bienaventurado encuentre el regocijo en ti, Señor. Que en medio del dolor, la incertidumbre que hay en este mundo, tu pueblo siga confiando en tu soberanía absoluta por encima de todas y cada una de las circunstancias que ocurran en nuestra vida, Señor. Oramos por esta preciosa ciudad, para que también puedan contemplar a través de la luz del mensaje del Evangelio, puedan contemplar a Jesucristo para salvación de sus almas. Gracias por la gracia común que está habiendo en toda la nación de España, Señor. Pero también pedimos, Señor, que haya gracia salvífica en medio de estas circunstancias tan difíciles. Que tu iglesia viva centrada en la misión, en el propósito por el cual tú nos has dejado aún en esta tierra, Señor. Que nada ni nadie nos descentre de darle a todo esto la gloria a tu precioso nombre. Padre, gracias. Hoy nos exponemos a tu bendita palabra y hoy vamos a hablar de solo Cristo es suficiente. Y pedimos, Señor, que tu palabra alumbre nuestro entendimiento, que quites nuestra ceguera y Cristo sea visto con claridad por medio de nuestras vidas, Señor. Que tu palabra sea fielmente expuesta y que la exposición de tu palabra alumbre el entendimiento para que encontremos descanso en ella. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 El texto que vamos a compartir en esta mañana se encuentra en Colosenses capítulo 1 del 13 al 20. Es el que hemos leído. Y queremos compartir en esta mañana nuestra cuarta sola, solo Christus. Solus Christus, solo Cristo. Porque si queremos entender
¿De qué trató la Reforma Protestante? En esencia trató de Jesús. No de simples ideas teológicas, sino de Cristo Jesús. Es el grito orientativo de la Reforma, fue guiar todo de nuevo hacia Cristo. Y de eso se trata, de que todo sea reorientado hacia Cristo, porque todo el propósito de Dios en esta vida y en el porvenir, y en la vida por venir, se centra exclusivamente en Cristo, en todo lo creado, lo visible y lo invisible, todo concierne y se centra en Jesucristo. Su imagen revelada en las Escrituras quedó nublada para la iglesia, pero no solamente para la iglesia, sino también para el mundo, donde miramos si aquel en quien se encuentra la salvación no es anunciado con claridad. Otras cosas pueden ser opción para salvación, pero todos sabemos por las Escrituras que no hay salvación en ningún otro nombre, sino solamente en Cristo Jesús. Si el mensaje del Evangelio es ocultado a la humanidad, nadie en el mundo podrá ser salvado. Nadie. Pero Dios ha dado claridad en su palabra para que el Evangelio sea claramente expresado a través de las Escrituras y veamos todos que solo Cristo sirve de unión entre Dios y los hombres. Solus Christus sirve de unión para las demás verdades teológicas que se defendieron en la Reforma. Dice el teólogo Ribes, dice, el centro, la piedra angular, la joya de la corona del cristianismo no es una idea ni un sistema, es solamente Cristo. Y eso estamos argumentando con esta sola, que solo Cristo es suficiente para salvar a los hombres. Porque sabemos que la doctrina católica sostiene que a través de Cristo se alcanza la salvación, pero con adición a los sacramentos, a las tradiciones. Y en este proceso de que hay otros mediadores ante Dios, no solamente Cristo. Como si Cristo y su obra no fuesen suficientes para traer salvación a los hombres. Solo Cristo arroja la luz del porqué de toda la Biblia, pero no solamente de la Biblia, sino del porqué de esta historia que el hombre está viviendo en todas las épocas. Es solo en Cristo. No es simplemente una frase de la Reforma. En solo Cristo se centra toda la historia. El por qué todo ha sido creado. El por qué las cosas visibles e invisibles subsisten. Es en Cristo y solo por Cristo que toda esta historia tiene su existencia. Así que la Reforma comenzó en el siglo XVI y no solo fue una revolución en términos eclesiásticos, sino también en la forma en que entendemos con claridad el Evangelio. Uno de esos gritos fue y es solo Cristo, porque no solamente sirvió para el tiempo de la Reforma, sino que en toda la historia del plan redentor de Dios, el grito de solo Cristo está anunciado en todas las Escrituras, porque es un mensaje que viene desde la eternidad hacia nosotros. Ya en Génesis 3:15, solo Cristo es anunciado, y puedes verlo en todas las Escrituras, que solo en Cristo se encuentra la salvación que los hombres necesitan para ser reconciliados con Dios. Y hoy, en un mundo lleno de religiones y sistemas de pensamiento, las Escrituras nos recuerdan una y otra vez que Cristo es suficiente. Por eso quise tomar este pasaje, porque Pablo va también a luchar en contra de filosofías huecas
y sutilezas de hombres que estaban entrando dentro de la iglesia. Y Pablo, en este contexto, resalta la imagen de Cristo de una manera inspirada por el Espíritu Santo, que es clara y debe ser eficaz y suficiente para mostrar realmente quién es Cristo. Así que el texto de hoy que vamos a leer, que hemos leído y vamos a estar exponiendo, se encuentra desde el versículo 13 al versículo 20 de Colosenses. Y vemos una conexión de, miren, el 12 al 13, porque es algo que el Padre en su iniciativa, en su propósito redentor, Él realiza. Dice el 12, con gozo, dando gracias ¿a quién? Al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mira cómo el Padre centra realmente el propósito redentor en la persona del Hijo, para que todos aquellos que son expuestos al Evangelio tengan con claridad que solamente es a través de Jesús, a quien el Padre ha señalado desde la eternidad, para que los hombres puedan ser salvos. Daros cuenta que el contexto de la reforma, como es el dicho de los reformados, iglesia reformada siempre reformándose. Porque van a querer oscurecer el consejo y el mensaje del Evangelio en todos los tiempos. Es un ataque contra las verdades de las Escrituras y las verdades de Dios. Y en un contexto similar, pero quizás no tan profundo como la reforma, es lo que en Colosas está viviendo. Es un contexto similar al de Colosenses. Lo que querían hacer era oscurecer la persona de Cristo. Las filosofías, las falsas enseñanzas querían oscurecer la verdad de las Escrituras de que Cristo no es suficiente para ser salvos. De ahí que Pablo argumente todo este texto, en este pasaje, quién es realmente Jesucristo. Un componente que amenazaba a la iglesia de Colosas era la negación de la deidad de Cristo. Como puede ser hoy en nuestro contexto, como los islámicos, los judíos, etcétera, y puede enumerar muchísimas personas que quieren distorsionar y muchísimas filosofías y religiones que quieren distorsionar la imagen de Jesús. Por lo tanto, tenemos que resaltar constantemente todas estas verdades para que la iglesia recuerde quién es Cristo, para que pueda argumentar ante la defensa de la fe en estos tiempos que solamente a través de Cristo es quien es el mediador entre Dios y los hombres. Pablo combate con esa herejía, nosotros tendremos que combatir con esa herejía. Una herejía condenable que debemos de hacer una defensa enfática en la deidad de nuestro Señor Jesucristo y en su persona de quién realmente Él es. Y el primer versículo, el versículo 15, nos ilustra y dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la revelación definitiva de Dios. Jesús no solo es un hombre sabio, ni solamente un profeta más. Este texto dirige la mirada para que veamos que Él es la misma imagen del Dios invisible. La palabra para imagen tiene que ver con la palabra eikon, semejanza. Es la semejanza perfecta. Disculpe. Y tiene que ver con la imagen exacta de Dios, es Cristo, porque Él mismo es Dios. Y ha sido desde así
desde la eternidad hasta la eternidad. Él es tanto la representación como la manifestación de Dios. Él mismo es Dios. Por eso quien puede dar una imagen exacta de Dios es Dios mismo. Y Jesucristo, al ser Dios mismo, Él es la imagen clara de quién es Dios. Y Él es plenamente Dios. Si esta verdad se oscurece, la verdadera imagen de Dios queda nublada. Nadie puede ver a Dios. Nadie puede conocer a Dios. Por eso Jesucristo, Dios hecho hombre, viene a mostrar la verdadera imagen de Dios. Solamente a través de Cristo tenemos un acceso a la revelación completa de quién es Dios y cómo es Dios. Porque Él es la imagen de Dios. Cristo es la única revelación de Dios y la más exacta. Dios en Cristo no solamente se comunica, sino que se encarna en nuestra humanidad. Cristo es la respuesta final a nuestras preguntas sobre el propósito de nuestra vida y sobre la naturaleza de Dios. Preguntamos el porqué de la vida y el porqué de la vida está centrado completamente en Cristo. Y encontramos aplicación en todo esto. Es que la enseñanza es esta, que Cristo es suficiente para poder conocer a Dios. Amén. No necesitamos más intermediarios, no necesitamos revelaciones adicionales a Cristo. Cristo es el único mediador. Como dice Primera de Timoteo 2:5, el único mediador entre los hombres y Dios. No necesitamos a nadie más que a Cristo. Así que debemos como creyentes aferrarnos a esta verdad, que hemos conocido a Dios o podemos conocer a Dios por medio de Jesucristo. Él es Dios mismo, completamente en todo su sentido. En cuanto al primogénito de toda la creación, que sigue diciendo el texto, el primogénito de toda creación, en cuanto a esto, nos habla de preeminencia y posición. No como un ser creado. En este texto nos habla de rango, no de posición de creación. Pablo nos está enseñando que Cristo, no nos está enseñando que Cristo es un ser creado, sino contradeciría el mismo versículo 16 que estamos viendo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces no está argumentando Pablo aquí esto. Él está dando un sentido, es que tiene derecho de herencia salubre sobre toda la creación, todo es suyo. Es elevar a Cristo al lugar de preeminencia y poder que Él tiene. Porque Cristo es el creador de todo. Hemos leído el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas fueron creadas en Él. Pero miren, todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ese es el alcance de su creación. Él es el que ha creado todo esto. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Pero no solamente eso, sino también para Él. Así que todo lo que se resume en lo que es creado, lo que se ve y lo que no se ve, lo visible e invisible, todo tiene el propósito centrado en Cristo Jesús. Este solo Cristo abarca mucho más que solamente la salvación, sino que todo lo que sucede, toda la creación, todo cuanto vemos y no vemos, gira en torno a esta verdad. Solo Cristo. Lo que abarca la creación en cuanto a Cristo
porque en Él todo es creado por Él y para Él. No solo los aspectos físicos, los visibles, sino toda la creación tiene el sello del Creador y todo contribuye para la gloria de Dios mismo. La centralidad de Cristo en la creación es importante para nosotros, porque es donde podemos entender el propósito central de esta vida. No se puede entender esta vida por medio de filosofías. Está centrada en Cristo. Si Cristo es el creador, entonces toda la creación tiene un propósito. Y está centrado en Cristo. Y esta visión nos ayuda, hermanos, a entender que la vida no tiene sentido sin Cristo. Porque esto abarca que todo fue creado, que todo lo que existe, toda nuestra vida, es para su gloria. Y este texto nos ayuda y nos llama a vivir con la convicción de que nuestra existencia tiene un propósito que está centrado exclusivamente en Cristo. Y esta es nuestra cosmovisión como cristianos reformados. Nos enseña que todo en la vida está relacionado con Cristo. Todo cuanto concierne a nuestra vida está relacionado con Cristo. No solo las cosas espirituales, sino toda la creación tiene un valor y propósito en Él. ¿Qué implica esto? Implica que en Cristo encontramos la razón última de nuestra existencia. Al vivir para Él cada aspecto de nuestra vida, ya sea trabajo, ya sea familia, ya sea nuestro arte, ya sea nuestra cultura, debe ser una expresión de adoración a Él. Tengo hoy a mis hijos ahí sentados, uno toca la guitarra, otro canta. Y siempre digo que el don que el Dios le ha dado no debe ser malgastado en el mundo. Porque todo debe contribuir y ha sido creado para Él, para darle gloria y honor a Él. Porque es el valor supremo de toda la creación. Por lo tanto, este texto, que todo fue creado por medio de Él y para Él, tiene una centralidad de centrar todas las cosas en Cristo. Nuestro pecado interrumpe esa centralidad. Pero de nuevo en Cristo podemos encontrar la reconciliación y el perdón de nuestros pecados para que todo vuelva a ser conciliado, para que el propósito central, para que han sido hechas todas las cosas, vuelva a encontrar la centralidad de donde parten todas las cosas. Es darle una expresión de adoración a Cristo por medio de todo lo que somos, tenemos y vivimos. Es Cristo, hermanos. No podemos perder la centralidad de Cristo. Porque Cristo también, en el versículo 17, Cristo también es el sostenedor de todo, sostiene todas las cosas. Dice el 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. La primera parte del versículo dice, y Él es antes de todas las cosas. Habla de que Cristo es preexistente. Él es antes de todas las cosas. Antes que se crease el universo, Él ya era. En consecuencia, este texto está anunciando que Cristo es eterno. Apocalipsis 22:13, yo soy Alfa, yo soy la Omega, yo soy el principio, yo soy el fin. También nos enseña que este texto, la parte B, la soberanía de Cristo. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas subsisten en Él. Dice la Biblia de las Américas, permanecen. Y en Reina Valera dice, subsisten. John MacArthur dice al respecto, se mantienen juntas. ¿Qué dice hermano John MacArthur? Cristo sostiene el universo y mantiene el poder y mantiene el equilibrio necesario
para la existencia y continuidad de la vida. Es Cristo mismo el centro y el propósito de toda esta vida. Si hoy despertemos, es porque Cristo ha querido que usted y yo estemos aquí despiertos. Si hoy estamos escuchando el mensaje, es porque Cristo, el soberano Dios del cielo, ha querido que estemos aquí hoy reunidos cantándole a Él y escuchando su santa y bendita palabra, para que aquellos que le conocen se regocijen en Él y aquellos que no le conocen puedan mirar que solamente a través de Él pueden ser salvos. Es el que sostiene todas las cosas. Él no es movido por los huracanes, Él no es movido por las lluvias, Él no es movido por los terremotos, Él no es movido por el gobierno humano, Él no es movido por nada de eso. Él mismo sostiene todas las cosas por su soberanía. Porque la soberanía de Cristo es tan completa que no necesita de nada ni de nadie para gobernar, ni para sostener todo lo que hoy vemos y lo que no vemos. Es completo en soberanía. Es absoluto, absolutamente soberano. Por eso el texto nos ilustra esto. Todas las cosas en Él subsisten. Y cuando la Biblia habla de todas las cosas, son todas las cosas. No hay nada que no sea sostenido por Cristo Jesús. Ahora piensa en esto, hermanos. Y en las circunstancias que está viviendo nuestra ciudad, de una forma aplicativa en nuestra vida, que hay personas que han sido afectadas directamente. ¿Crees que Cristo no es suficiente para sostenerte? Si es capaz de sostener todo lo que vemos y lo que no vemos, ¿crees que Cristo no es suficiente para sostenerte? Tú no dependes de tus fuerzas, no dependes de tu sabiduría, no dependes de tus recursos, dependes de Cristo y su control soberano de todas las cosas. Por eso debemos de mirarle a Él, porque Él es el único que puede sostenernos ante el dolor y el sufrimiento y todo lo que nuestra vida pueda atravesar. Él es completamente soberano. Y aquí hay una aplicación personal. Solo Cristo puede sostenernos en medio de las pruebas y dificultades. Como cristianos debemos reconocer en nuestra vida y nuestra fe que dependen completamente de Cristo. Cuando enfrentamos crisis, puedes confiar en Cristo. Cuando atravesamos enfermedades, puedes confiar en Cristo. Cuando enfrentamos el dolor de la muerte, podemos seguir confiando en Cristo, porque Cristo sostiene todas y cada una de las cosas en esta vida. Él es suficiente para sostenernos porque Él sigue teniendo el control soberano. Su soberanía nos da seguridad. Una de las comprensiones que nos ha traído las doctrinas reformadas es descansar completamente en esta soberanía y no saben la seguridad y el descanso que recibe el alma del hombre cuando descansa en las verdades que las Escrituras nos enseñan. Dios se ha revelado en su palabra y se ha revelado para nuestro bien y provecho. Cristo es suficiente. Su soberanía nos da seguridad y nos da paz en las peores catástrofes de nuestra vida. Y ese versículo 17 tiene esa aplicación práctica para nosotros, hermanos. Y debemos de pensar en aplicarla en esta mañana, a rumiar en las Escrituras. Y también el 18 va a ilustrarnos lo que Cristo es para su iglesia. Miren el 18. Y es la cabeza, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Cristo para su iglesia, Cristo es la cabeza de su iglesia. Y Pablo usa esta metáfora del cuerpo humano para hacer entender a la iglesia por quién estamos siendo dirigidos.
El cuerpo no hace nada sin la cabeza. Y eso es lo que Pablo quiere hacer ver, que si la iglesia está viva, tiene vida en sí misma, es porque la cabeza está orquestando todo para que el cuerpo funcione como es correcto. ¿Sí? Siempre se ha dicho pollo sin cabeza, ¿sí? Porque dicen que le cortas el cuello al pollo y si él sigue caminando. La iglesia depende absolutamente de quién es la cabeza, porque él dijo y ha prometido en su palabra que sobre sí mismo, él mismo, edificaría su iglesia. Si estamos hoy abiertos contemplando esto, es porque Cristo está dirigiendo a esta pequeña congregación, que es su iglesia, hacia un propósito eterno, para que todos nosotros hoy contemplemos quién es tu Señor, quién es tu Salvador, quién es tu Dios, quién es el soberano, quién es el que te sostiene y dirige toda tu vida. Cada parte de la iglesia, si tiene vida, es por causa de la cabeza que es Cristo mismo. Sigue diciendo el texto, versículo 18, el primogénito entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? El primogénito de entre los muertos, el que es el primogénito entre los muertos, el que murió, está haciendo referencia al que murió una sola vez y resucitó para no volver a morir, para que en todo él tenga la preeminencia. ¿Se acuerdan de Lázaro? Resucitó, volvió a dormir. Pero Cristo murió, resucitó y vive para siempre. Amén. ¿Y saben qué garantiza esto? Que los que creen en Cristo tenemos una resurrección segura. ¿Cuántos parientes cercanos han partido y han partido en Cristo? Su resurrección es segura, porque el que la garantiza es Cristo, que ya resucitó, murió, resucitó, para no volver a morir. Y Él está vivo para siempre. En todo Cristo es supremo. Miren el versículo 19. ¿Por qué? El porqué de todo esto. El porqué. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y está claro que este término, en este contexto, Pablo está llamando a callar las bocas de los herejes que creían que los atributos de Dios estaban divididos. Pero aquí Pablo es muy claro en mostrar que los atributos de Dios no están repartidos o separados uno de otro, entre seres creados, sino que habitan por completo en una persona. Y este es a quien el Padre ha señalado, y es en el Hijo en quien habita toda la plenitud de la deidad. Por completo en Cristo, solo en Él, vemos todos y cada uno de los atributos divinos mostrándose. Dice John Piper que todos los atributos en la cruz fueron tan claros y visibles que la cruz no simplemente es un mártir más, sino que vemos la gloria de Dios a través de la cruz. ¿Ves la justicia de Dios? Mira la cruz. ¿Quieres ver el amor de Dios? Mira la cruz. ¿Quieres ver la bondad de Dios? Mira la cruz. ¿Quieres ver la santidad de Dios y el efecto del pecado en su carácter santo? Mira la cruz. Todos y cada uno de los atributos son visibles claramente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mira la cruz. Mira su persona. Cómo era justo, cómo era amoroso, cómo era misericordioso en toda su vida terrenal, pero en la cruz vemos todo ese esplendor de Jesucristo como la plenitud de la deidad
en Él mismo. Solo en Él vemos todos y cada uno de los atributos divinos. Y solo en Cristo es que el creyente puede beneficiarse de cada uno de los atributos de Dios. ¿Justicia? ¿Necesitas justicia que te se aplique a tu vida, que te se impute a tu vida? Es por medio de la fe en Cristo. ¿Necesitas misericordia? Que Dios se compadezca de tus miserias. Acude a Cristo, en Él hay misericordias. ¿Quieres ver la bondad de Dios expresando en tu vida? Mira a Cristo, porque solo en Cristo encuentras todo lo que es y quién es Dios. Porque fue del agrado del Padre, centrado en su Hijo, que estuviese todo esto, que en Él habitase toda plenitud de la deidad. Versículo 20, miren hermanos. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo es el reconciliador. Cristo es el que reconcilia a los hombres con Dios. Es a través de la cruz de Cristo que hay reconciliación, pero no solamente en la enemistad del hombre con Dios, sino de todas las cosas. Su alcance es cósmico. Es toda la creación. Es donde en Cristo encuentran la paz para con Dios. A través de Él hoy puedes reconciliarte de tu enemistad con Dios. El ser humano solamente puede encontrar paz con Dios por Cristo. Y este texto va más allá de la paz personal del hombre, es una paz cósmica. Y lo vemos en Apocalipsis, cielo nuevo, tierra nueva. Es posible por solo Cristo. La paz cósmica, los desastres, la muerte, las cosas que ves en este mundo caído, encuentran reconciliación en Cristo. Así que Cristo es suficiente. Y la suficiencia de Cristo para la reconciliación es por medio de lo que Él hizo en la cruz. Él tuvo que sufrir el castigo que los pecadores merecen para que los pecadores recibiesen el trato que Él merece. Como si Cristo ha sido tratado como yo merezco. Pero el Padre trató a Jesús como yo merezco y me ha tratado a mí como Cristo merece. Porque ha centrado todo en la persona de su Hijo. Así que, hermanos, una aplicación. La enseñanza central de la Reforma es solo Cristo. Es una obra completa. Quizás busques algo en ti que sea bueno. Y digas, identifiques cosas que tienes que cambiar para ser aceptado por Dios y delante de Dios. No hay nada que tú puedas hacer para arreglar en ti, para que seas aceptado delante de Dios. No te mires a ti. Mira a Cristo. Porque es la única forma y manera de ser reconciliados con Dios. Porque Cristo es el reconciliador. Yo hoy quiero dejar claro una conclusión que nos centre en solo Cristo. Es por todo lo dicho ahora que nuestra sumisión a Jesús no nace de un sentimiento de tristeza por ver lo tanto que sufrió en la cruz. No es por eso. Nuestro entendimiento de Él va más allá de su muerte. Aunque sus padecimientos no son poca cosa, Él no es un mártir derrotado, sino un rey vencedor. Por lo tanto, nos sometemos a Jesús, porque a través del Espíritu Santo nuestros ojos están abiertos para ver más allá de su sufrimiento y observar el cumplimiento de las Escrituras. Todo se ha cumplido en Cristo. Así que solo Cristo es una verdad con implicaciones para nuestra vida diaria, capaz de darnos esperanza incluso en los momentos más difíciles. Estas verdades que están en las Escrituras deben resonar
en medio de nuestra ciudad, en los tiempos que estamos viviendo, porque nadie va a encontrar consuelo y descanso si no es en solo Cristo. Que Jesús sea el centro de toda la Biblia, apunta que es profunda y es profundamente gratificante para nuestra alma sedienta. Una mujer, una madre que ha perdido a sus hijos, puede encontrar descanso en Cristo. Un padre que anda desanimado puede encontrar descanso en Cristo. Alguien que ha perdido su empleo, alguien que ha perdido a su esposa, alguien que ha perdido toda su vida, puede encontrar descanso en Cristo, porque todo lo que concierne está ahí. En esta sola resumido. Solo Cristo. Por eso hoy Jesús nos hace una invitación. Mateo 11, 28. Vengan a mí todos los cansados y cargados, y Él solamente les hará descansar. Porque Él es nuestra máxima esperanza. Él es nuestro buen pastor. Él es nuestro mejor amigo. Y al ver que toda la Biblia apunta al reino de Dios en Jesús, debemos de atesorar esta realidad y podemos hallar descanso en Él. Y nuestro dolor no es un dolor eterno, pero nuestro Rey sí. El dolor que tú puedas estar atravesando no es para siempre, pero tu Rey sí. Y tu Rey, iglesia, es Cristo Jesús. Así que en esta mañana, si vamos a cantar, cantemos a Jesús. Si vamos a adorar, adoremos a Jesús. Si vamos a creer en Jesús. Porque solo por Él es que podemos ser salvos. Demos gracias. Gracias, Padre. Hemos expuesto tu palabra. Y seguramente hay gente cansada y cargada en esta mañana, en este lugar, que estén sufriendo, Señor, momentos difíciles en su vida. Y seguro que buscan un descanso. A veces reorientamos nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras preocupaciones, las cargamos sobre nosotros mismos. Y es imposible de poder llevar todo esto. Son demasiado pesados nuestros pecados. Así que, Señor, venimos ante ti a descansar. Primeramente de nuestros pecados ante ti. Perdona nuestros pecados. Solo Cristo puede sostenerlos. Solamente Cristo puede pasar el juicio que los pecadores merecen y resucitar por causa de la justicia que solamente Él ha podido cumplir. Así que pido, Señor, que los corazones de aquellos que aún siguen cargando con sus pecados, que están en esta mañana, que estamos aquí en esta mañana, pido que traigas convicción a su corazón, que no hay otra forma de descansar de la lucha contra el pecado si no es en Cristo. Así que, Señor, hoy guía nuestro corazón en tu bondad al arrepentimiento para que podamos reconciliarnos contigo por medio de Cristo. Padre, si alguien está sufriendo por las pérdidas, por el sufrimiento y el dolor que todo esto de la Adán ha causado, pido que les ayudes a descansar en ti. Porque aún las peores circunstancias, tú, Cristo, solo tú, Cristo, sostienes cada una de las cosas. Así también sostendrás toda nuestra vida.
Señor, nuestros problemas, nuestras circunstancias no son eternas. Tú, sí, Rey nuestro, eres eterno. Por eso cantamos en esta mañana. Nuestro Rey es Cristo Jesús, quien vive y reina para siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.